Son exactamente las 7 de la mañana con 4 minutos, las 7 de la mañana con 4 minutos, el tiempo exacto, la hora en el país, hora en el territorio continental ecuatoriano, compañeros y amigos oyentes de la radio. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos bien? Correcto. Abogado Gabriel Farfán, qué gusto tenerlo con nosotros en esta mañana, hermano. Bienvenido. Un gusto estar por aquí nuevamente, Jefferson. Un saludo cordial a todos quienes nos observan y quienes nos escuchan a través de Sononda. Sí, señor. Para mí estar aquí de nuevo es un a los gusto tiempos, para conversar temas de interés, especialmente de esta super ley que intenta implementar un nuevo régimen laboral aquí en el Ecuador. Proyecto de ley que ha abierto el debate político desde el sector, desde el Ejecutivo o representantes llegados a la parte ejecutiva, hablaban de que existiría un cierto bloqueo a esta ley. Pero algunos asambleístas, incluso la semana pasada pudimos conversar con algunos y decían, ¿cómo puede ser posible que digan que hay un bloqueo si ni siquiera la ley ha llegado a la asamblea? La ley ahora sí, ya llegó. El propio presidente la fue a dejar en persona, entregó el proyecto de ley, se dirigió a la nación también un día antes, explicando algunos datos importantes que contiene esta ley. Pero repetimos, genera un gran debate nacional porque hay sectores que no están de acuerdo con esta ley. Me avisa cuando tengamos a Juan José Peña también, que se va a sumar a este diálogo. Bueno, ¿cuáles son, estimado Gabriel, a tu punto de vista, los temas más relevantes de esta ley? Bien, Jefferson, para poder analizar estas reformas laborales que se implementan o que se pretenden implementar a través de esta ley calificada como urgente en materia económica, creo que debemos hablar de dos cosas diferentes. Vamos a hablar de lo positivo y de lo negativo, para poder también sacar las ventajas que podría implementar esta nueva ley, entendiendo que la reactivación económica es el nuevo desafío que tiene el gobierno nacional luego ya del exitoso plan de vacunación que han implementado. Entonces, entre las cosas positivas que tiene esta ley es la determinación y la diferenciación entre quién es un emprendedor. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del año 2015 se implementó una reforma laboral en el Código de Trabajo vigente, en la cual se eliminó el contrato a plazo definido que existía anteriormente, cuando una persona podía contratar a una por un año y luego podría tranquilamente, al finalizar ese contrato, dejar su servicio sin pagar indemnizaciones, lógicamente, una vez que se haya hecho el anuncio del desahucio de manera oportuna. Eso se eliminó en el 2015, las personas entraban a trabajar directamente bajo la figura de contrato indefinido, y la figura de contrato indefinido tenía de por sí una sanción en caso de terminación sin justa causa de lo que hablábamos del pago de despido intempestivo. Entonces, la figura o la diferenciación de un emprendedor en esta ley es positiva, y la ha enmarcado dentro de un negocio que no tenga 5 años, que no genere ingresos mayores a $200,000 anuales y que no tenga más de 48 trabajadores. Entonces, negocios nuevos, ¿no? Negocios nuevos, esto es para la generación de nuevas plazas de trabajo, y esto es positivo. Y es a estas personas a las que empiezan a arriesgar su capital, a las que debemos de proteger para que empiece la reactivación económica. Sin embargo, y aquí viene algo negativo de esta ley, lo que se pretende del todo el texto del libro 1 de esta superley que le han llamado, se pretende la creación de un nuevo régimen laboral alternativo, pero para todos. Claro. Y yo creo que dentro de ya el análisis intrínseco de esta ley, podría tener vicios de inconstitucionalidad inclusive, por cuanto establece una diferenciación no racional respecto de dos tipos de trabajadores, los que ya se encuentran trabajando bajo el Código de Trabajo, y una ley que se pretende implementar para nuevas personas que ingresen a laborar, claro, pero en las mismas condiciones. De ahí viene el tema que mucha gente dice, es que en el caso de aprobarse, llegaríamos a tener obreros de primera y obreros de segunda, ¿no? Se dice que no mermaría ni soslayaría los derechos ya adquiridos de quienes a día de hoy pertenecen, por ejemplo, al código de trabajo. Claro, pero la pregunta es, dentro de un Estado, ¿pueden haber dos
normativas que regulen un mismo tema? Hablamos del trabajo. Mira, vamos a ponerlo en un ejemplo práctico porque a veces la gente entiende mejor con un ejemplo práctico. Claro, por supuesto. Jefferson, tú en este ejemplo vas a ser un trabajador indefinido con el código de trabajo y yo voy a ser un trabajador indefinido alternativo con la nueva ley. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si hablamos de un contrato indefinido en la nueva ley, un contrato alternativo indefinido quiere decir que ya pasaron 4 años de trabajo. Entonces, si a mí me votan, por ejemplo, dentro de la figura alternativa que plantea esta ley, ya no existe la figura del visto bueno. Ya. ¿Qué es la figura del visto bueno? Es cuando el empleador encontraba que el trabajador había encontrado una justa causa para poder ser cesado de su trabajo, acudía ante el inspector de trabajo que garantizaba los derechos de las personas, el debido proceso, y luego de tramitado el visto bueno, la resolución podía dar por terminado mi trabajo sin que yo pague indemnización o sin que mi empleador me pague indemnización. ¿Sí? Eso en el caso del trabajador que está en el Código de Trabajo. En el alternativo, basta la notificación del empleador para que tú termines de trabajo sin pagarte, lógicamente, una liquidación. En este caso, sin pagarte el despido intempestivo, solamente habla del desahucio, que a diferencia también se ha disminuido. En el caso del Código de Trabajo ordinario, el despido, perdón, el visto bueno, el desahucio está con el 25% de las remuneraciones de cada año de servicio sin límite de tiempo. Si tú trabajaste 20 años, te van a pagar el 25% de tu trabajo por los 20 años. Lo que se propone en esta alternativa es que se pague el 15% y hasta un máximo de 15 años. Lo mismo sucede con el despido intempestivo. En el caso del trabajador del Código de Trabajo actualmente, si tiene de 1 a 3 años, se le pagan 3 remuneraciones y a partir del cuarto, una remuneración por cada año de servicio. En el caso actual de esto que se propone como un código alternativo, lo que se pretende pagar es el 50% de una remuneración y hasta 15 años de servicio. Si tú trabajaste 20 años, estás frito, te pagan solamente 15 años. Solamente 15 años. Ya, correcto. Es un análisis sumamente importante, pero yo quiero partir desde un tema, y ya voy con Juan José. En el caso de, esto ahora ya llegó a la Asamblea, ahora el CAL tendrá que darle paso, analizarlo para darle paso, pero a mí hay una cosa que no me cuadra, y la conversábamos hace algunos días atrás con el abogado Vicente Mera Vinuesa. A propósito, saludos para él, va a esta hora rumbo a Guayaquil, viaja a los Estados Unidos, y también lo quería invitar para que formara parte del panel hoy día y analizar este tema. Pero me dice, Vicente, léete lo que dice el artículo 136 de la Constitución. Y ya lo voy a leer. Permítame a esta hora darle la bienvenida al doctor Juan José Peña. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Jefferson. Muy buenos días al compañero invitado. Buenos días a toda la ciudadanía. Hoy lunes, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, analizamos un poco... es que no vamos a tener tiempo, en cuestión de media hora no nos va a alcanzar el tiempo para analizar toda esta ley, pero bueno, algunas cosas en perspectiva podemos anunciar. ¿Cuál es tu criterio, tu posición en torno a este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Legislativo? Bueno, estábamos justamente analizando las justas causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato individual de un trabajo alternativo, y en este sentido es muy preocupante. No hay igualdad de condiciones en realidad entre el trabajador, como lo acaba de decir el compañero, entre el trabajador que se encuentra bajo el Código de Trabajo y con este código alternativo en realidad. Lo que nos preocupa mucho es más bien la falta de explicidad o la falta de entendimiento o la falta de interpretación que se puedan dar en cada uno de los puntuales con respecto a las justas causas que puedan dar por terminado el contrato. Eso es bastante preocupante, de pronto lo analizamos ya mismo después que dé lectura al artículo que lo va a hacer ahora Jefferson. Sí, esta ley, una vez revisada, una vez aprobada por el CAL, si es que esto ocurre, transformaría o reformaría algunas leyes, porque tiene que ver en materia económica, tiene que ver en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Tributaria también. Tributaria. Y el artículo 136 de la Constitución dice lo siguiente: los proyectos de ley deberán de referirse a una sola materia, y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional
con la suficiente exposición de los motivos. El articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Entonces, dicho esto, el artículo 136 de la Constitución, yo me baso en eso. Sí, la ley es bastante extensa y habla como dice Gabriel, de muchas cosas a favor, muchas cosas en contra, sobre todo de los trabajadores del país. Pero mi pregunta es, partiendo solamente de este artículo, ¿esta ley podrá ser aprobada o en este caso podrá pasar al menos el primer filtro que es el del CAL, Gabriel? Jefferson, mira, es uno de los temas que el día de ayer me puse a investigar porque dentro del análisis o dentro del espectro constitucional podría ser uno de los candados para poder analizar la totalidad de la ley. Claro. Sin embargo, como ha sido canalizado como urgente en materia económica, nuestra Constitución no limita cuáles son las condiciones que el presidente de la República, dentro de su facultad, porque es una potestad exclusiva del presidente de la República, podría calificar o no, o podría determinarse que refiera a una materia o no. Entonces, no le limita la calificación de materia urgente. O sea, podría haber una excepción aquí, ¿no? Y dentro de la argumentación, porque si tú ves el archivo PDF que está en la página de la Asamblea, que es un archivo de más de 300 hojas, donde hay una argumentación muy extensa, bastante extensa respecto a la necesidad económica de estas leyes. La motivación es muy buena. Podría dar a permitir, porque no hay una restricción como tal en la Constitución, repito, en temas de calificación de económico urgente. Ojo, en esta puntual tema que estamos analizando no hay una limitación y por lo tanto podría darse la posibilidad de que el CAL lo analice dentro de la materia económica. Y si no lo analizamos dentro de la materia económica, entra lo tributario, claro, entra lo laboral, porque hablamos de una reactivación como tal. Y no nos olvidemos que en el año 2020 hubieron 2 leyes calificadas urgentes en materia económica que se analizaron temas tributarios. Como la ley humanitaria. La ley humanitaria por el COVID. Y también hubieron ciertas limitaciones en temas laborales. Ya. Entonces, como es un tema económico, podría tratarse. Ahora, que el CAL la acepte a trámite no significa que la Asamblea Nacional necesariamente tenga que aprobarla. No, claro, eso sí. Porque el único candado que establece la Constitución es que si en 30 días no lo aprueba o lo rechaza, entra por decreto ley. No, claro, si ellos no dicen nada en 30 días, pasa. Ahora, tendrá los votos el presidente de la República el debate rico, ¿no? Para que esto pueda pasar, o al menos el libro 1, porque yo creo que en el libro 2 se ha planteado la necesidad de que haya una dirección eficaz en cuál es el manejo económico que tiene que tener el gobierno nacional en este nuevo periodo de administración. Sin embargo, se está saltando la barda utilizando una figura facultativa del presidente para poder favorecer a todos los empleadores, no solamente a los emprendedores que empiezan a invertir su capital, sino a todos, o a generar, sino a todos. Claro. Y ahí viene la desventaja, porque, claro, a ver, cuando nosotros hablamos de un régimen laboral, nunca podemos poner en igualdad de condiciones al empleador con el trabajador, porque el empleador siempre va a abusar. Que te quedas una hora más, que te limitan las vacaciones, que no te pagan a tiempo. Entonces, claro, siempre hay que proteger al trabajador, y esta ley, en lugar de proteger al trabajador, restringe derechos, los disminuye, y adicionalmente está dándole facultades excesivas al empleador. Ojo. O sea, en el marco de los derechos adquiridos de los trabajadores, se puntualiza mucho el tema de que los que ya pertenecen al Código de Trabajo no van a ser tocados, de que van a haber sanciones, incluso en caso de que haya algún empleador que quiere mover a sus trabajadores de una ley a la otra. Eso se lo remarca muchísimo, ¿no? Y se le pone negrillas incluso. Pero no se dice lo otro, que es lo que está manifestando Gabriel en este momento, que ya en el tema de los empleadores, ellos estarían todos en el mismo nivel de competitividad, pero quienes tienen mayor beneficio, en este caso, digámosle así, son los que ya tienen empresas iniciadas hace tiempo atrás, ¿no? Así, y algo muy importante que me olvidaba y que es importante que la ciudadanía lo conozca es que se está eliminando la jubilación patronal. Claro. Entonces, otro derecho histórico. Es un derecho histórico, es un derecho que ratifica o que
o que recompensa la lealtad, el trabajo de una persona que, de acuerdo al código actual, por 25 años trabaje de Así manera es. ininterrumpida con un empleador. Y en este caso, todos los derechos laborales, aunque tú trabajes 25, se limitan a 15, sin considerar la jubilación. Juan José, por favor, le escuchamos. Sí, precisamente era lo que estábamos analizando, ¿no? Se ha limitado muchísimo el derecho de los trabajadores. Para mí podríamos enmarcarlo en una precarización laboral, precisamente porque a lo largo del tiempo pues, se han logrado muchos derechos en los trabajadores y ahora pues esos derechos se ven vulnerados, se ven disminuidos, muchos de ellos eliminados por parte de esta nueva propuesta. Consideraría sí, con respecto al tema de los emprendedores, de que justamente el emprendedor, una vez que empieza a caminar su empresa, a producir como tal, pues son justamente gracias a ese trabajo de sus empleados en este sentido. Pero el hecho de que se hayan disminuido esos derechos a los trabajadores también pone muchísimo en riesgo el avance o el progreso o el mismo o las mismas condiciones, mejor dicho, en este caso del jefe o del empresario, del nuevo empresario en este caso, ¿no? Sí beneficiaría muchísimo a los empresarios, a ese grupo que obviamente ya tiene por más tiempo su labor, pero quedaría totalmente desprotegido, como les digo, el trabajador, ¿no? Claro. Y eso pues a largo plazo pasaría factura porque prácticamente la estabilidad laboral, que es lo que más necesitaría o necesita el ciudadano, pues estaría totalmente vulnerada o en su defecto eliminada, porque con estas justas causas que lo conllevarían al desahucio, pues obviamente estaría totalmente desprotegido. El escenario político está totalmente fragmentado y esto es clarísimo, ¿no? En la Asamblea Nacional no hay una mayoría, incluso para el nombramiento de las autoridades, de la presidenta y los presidentes de las comisiones, hubo 2, 3 sesiones que fueron bastante controversiales. No hay una asamblea, no hay una mayoría dentro de la asamblea. Entonces, bajo esa premisa, desde el Ejecutivo, la señora ministra de Gobierno, algunos asambleístas también hablan de que en el caso de no darle paso a una asamblea, podrían convocar a una consulta popular. Que sí, que también es constitucional, pero le puede ir mal al gobierno, Gabriel. Sí, le puede ir mal y lo importante no es saltarnos los procedimientos que están establecidos en la Constitución. Y yo, por ejemplo, en esta intervención, Jefferson, quiero tomarle la palabra al presidente de la República en su intervención cuando entregó esta ley en la Asamblea. Debatámoslas, analicémoslas, no nos vayamos al rechazo, sino que mejorémoslas. Entonces, recordando el primer comentario, dentro del Ecuador necesitamos dar facilidades para la contratación. Entonces creo que el presidente apuntó donde había que apuntar en el tema de proteger al nuevo empleador, al empresario que quiere poner su negocio y que a veces con las reglas actuales Es se ve difícil. limitado porque basta con que una persona empiece a trabajar con un contrato indefinido para que ya le tengan que pagar 3 remuneraciones en caso de que lo termine despidiendo Claro, por alguna causa, claro. sin causa, ¿no? Porque se cerró el negocio, te tengo que pagar la indemnización. Entonces, el actual emprendedor que tiene un riesgo inicial se asusta y no contrata y por eso muchas veces el trabajo, este emprendimiento fracasa y allá hay que protegerlo. Entonces, todas estas nuevas reglas de contratación, Ujú. sin limitar los derechos que deben de ser generales para todos, deben de protegerse durante esos 5 años que el propio gobierno lo está limitando, que el emprendedor sea el que tenga un nuevo emprendimiento no mayor a 5 años, que tenga ingresos no mayores a $200,000 y que tenga no más de 48 trabajadores. Ese emprendedor hay que protegerlo, hay que darle un periodo de 5 años que el mismo gobierno lo propone para poder proteger esa inversión y que tenga la solidez necesaria para crecer y continuar en el tiempo. Entonces, esas facilidades para este nuevo emprendedor creo que eso hay que proteger, pero no fuera del Código de Trabajo. El Código de Trabajo
Si bien es cierto, ¿Se es puede reformar? uno de los más largos, de los que más larga data tiene, pero podríamos ingresar un nuevo capítulo especial para fomentar nuevas contrataciones que, repito, el problema tú de dices esta declive. tú dices de pronto una reforma al código, más no la creación de una nueva ley. Exacto, no un régimen Un régimen alternativo, alternativo, como sino le llaman, una ¿no? protección especial al emprendedor dentro de un título específico que se cree en el Código de Trabajo Ujú. y que le permita a ese empleador durante 5 años fortalecerse, prepararse, fortalecer su emprendimiento, sus productos, sus ventas, y luego de cumplidos 5 años se entiende que es un Claro. negocio próspero y que ya entran las reglas ordinarias del Tengo código. un mensaje de texto, nos envía don Walter Cedeño desde Manta. Me dice: Jefferson, buenos días, les estoy escuchando. Excelente análisis de los panelistas del día de hoy. Usted preguntaba si pueden haber dos leyes que normen un mismo tema, en este caso el tema laboral. Y yo le digo que sí, me dice don Jefferson, porque por ejemplo tenemos en el país el Código del Trabajo y también tenemos la LOCEP, que es la Ley de Servicios Públicos. Son de la parte privada y de la parte pública, pero al fin del día son leyes sobre un tema, que es el tema del trabajo, me dice el señor. Al final de cuentas son leyes distintas, ¿Ya? porque sí hay una diferenciación entre lo que es un servidor público, que es el que realiza labores de oficina administrativas, que no tiene una exposición al territorio, y el obrero, aquel que realiza un trabajo manual, un trabajo físico. No. Entonces, por eso está el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público. Sin embargo, lo que no puede haber, pueden haber dos leyes que den beneficios laborales o que establezcan lineamientos laborales. Lo que no pueden haber es dos regímenes laborales paralelos sobre personas en las mismas condiciones. ¿Qué diferencia es usted, obrero, del Código de Trabajo, conmigo, nuevo obrero, que me pretenden aplicar esta alternativa? Entonces ahí hay una discriminación, del nuevo trabajador, y eso, no nos olvidemos que en caso pase por la Asamblea Nacional y sea aprobado, pasará al control abstracto de la Corte Constitucional, y la Corte sí ha determinado varias jurisprudencias vinculantes en donde determina cuál es una igualdad formal y cuál es una igualdad material. La material es que todos somos iguales ante la ley. Por ahí la ley se cae. Claro. Y la igualdad formal, perdón, la material es que seamos iguales entre iguales. Entonces, si hay dos obreros, usted está trabajando en una cervecería de años, tiene un beneficio con el Código de Trabajo, y yo vengo con una nueva cervecería, o en la misma cervecería, a la misma cervecería, y yo tengo menos restricciones, entonces no hay una igualdad, hay una discriminación. Y eso es lo que también hay que cuidar, porque ese es otro filtro que tiene que pasar el gobierno nacional. O sea, no todo está tampoco en manos de la Asamblea Nacional. También debe haber el pronunciamiento de la Corte Constitucional. 7:26 minutos, 7:26. A ver, estimado Juan José, por favor. Sí, yo también concuerdo con nuestro invitado de hoy. Concuerdo de que tener un régimen paralelo pues dejaría prácticamente en desigualdad de condiciones a los trabajadores, en este caso a los nuevos trabajadores, y pensando también en la juventud, ¿no? Que es justamente la que se incorporaría a esos nuevos espacios de trabajo. Y por otra parte, pues sí, estaría de acuerdo totalmente, es una de las propuestas que iba a plantear, de que en el mismo código laboral o el código de trabajo se pueda tener o enmarcar un régimen o una ley, en este caso, o modificarla de pronto para que se puedan dar las condiciones tanto para el nuevo empresario, para el emprendedor, como asimismo garantizando los derechos de los trabajadores. Era una de las condiciones, y en su defecto, si en caso se deba debatir esta nueva ley alternativa de trabajo, pues se la debe hacer enmarcando a sí mismo, poniendo ambos como beneficio, que ninguno de los dos se vea perjudicado, que el empresario tenga esa capacidad de contratar y que no salga perjudicado a su vez, para que siga creciendo su empresa y que siga generando trabajo. Y asimismo, pues, el trabajador tenga los beneficios correspondientes para que pueda, en este caso, tener su estabilidad y a su vez también darle a su familia, en este caso, pues, los recursos que se están generando a través de ese mismo empleo. 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28 minutos. Tengo otro mensaje que nos envía doña Mónica Vinces. Me dice: don Jefferson, saludos para quienes hacen el medio, a los panelistas también. Entonces, si hay discriminación, como lo dice el abogado, ¿no pasaría la ley?
todo depende de los asambleístas. Lo que hago referencia es que toda ley, una vez aprobada por la Asamblea Nacional, va a pasar también al control abstracto de la Corte. Y la Corte, en caso de que exista esta discriminación, que repito, es un criterio muy personal dentro de mis conocimientos en el área constitucional, de la cual soy especialista, podría existir un caso específico. Y basta el ejemplo que pusimos en la intervención anterior, dos personas en la misma institución, trabajando en igualdad de condiciones, pero con regímenes distintos, haciendo el mismo trabajo. Ahora, las leyes, entiendo, y para estas ponderaciones siempre existen excepcionalidades. Entonces, creo que desde mi punto de vista, es el momento del diálogo, es el momento de la negociación, de los acuerdos incluso, de los acuerdos. Sí, hasta el agua y el aceite, yo creo que es el momento de los acuerdos. No tiene que haber oposición por una simple oposición, sino más bien, y un poco rescatando las palabras de Juan José y también de Gabriel, creo que es el momento para el análisis, para verdaderas mesas técnicas y sobre todo que de todos estos diálogos nazcan acuerdos y que se pueden mejorar. Incluso veía en la entrevista que le hacían a varios actores políticos, como por ejemplo a Jaime Nebot, la propia presidenta de la Asamblea, pero hay un asambleísta que se me escapa el nombre en este momento, de Creo, que dice, bueno, hay temas que son más conversables que otros. O sea, este es el momento de la conversación. ¿Y por qué hablo de la excepcionabilidad? Porque estamos hablando de que estas reformas y de esta propuesta de ley nace particularmente con una gran motivación. La principal motivación es el resquebrajamiento económico que tenemos en el país, que es innegable, pues, Gabriel. Y las faltas de oportunidades La para falta de contratación. oportunidades, claro. Exactamente. Entonces, ¿No? es importante porque va a generar empleos y eso es innegable, va a generar empleos, pero la otra consulta es a costa de qué también, porque no nos olvidemos que, como lo hemos analizado a lo largo de esta entrevista, una cosa es un emprendedor que necesita la protección para crear nuevas plazas de trabajo, que es lo que se necesita en el Ecuador, y otra cosa es el empresario de alto nivel que ya tiene su negocio, que tiene su mercado ganado. Hablemos, por ejemplo, del caso más popular, Coca-Cola. Claro. Por ejemplo, por poner un nombre. Farmacéuticas. Farmacéuticas largas, de larga data, que tienen ya años trabajando, que superaron la crisis del COVID sin ningún inconveniente. Entonces, pero no podemos compararlas con un emprendedor nuevo, y allá es donde hay que proteger, que la persona que quiera generar nuevas plazas de empleo lo puedan hacer bajo un régimen que le garantice que en caso de que fracase el negocio, no tenga que indemnizar en la misma medida que un empresario grande. Pero asimismo, si ese negocio logra superar los 5 años que el mismo gobierno propone, pueda también incorporarse la generalidad de todo. Claro. Y esos empleadores o esos trabajadores tengan un régimen laboral en igualdad de condiciones del resto. O sea, no todo es malo, pues, Gabriel. No todo es malo. No todo es malo. O sea, Exactamente. le están dando en este momento la oportunidad a los emprendedores a que inicien. Y si por esas cosas de la vida no va bien el negocio, dices, bueno, en 2, 3, 4 años no va bien el negocio, dices, pues bueno, te vamos a liquidar. No es que no te vamos a dar nada, te vamos a pagar el 50% de lo que cobrarían los otros. Pero si el negocio supera los 5 años, se fortalece, se le da sostenibilidad, entonces a partir de los 5 años entrarías en igualdad de condiciones que los otros trabajadores. Eso debería ser, pero no está así. Ya. Está un régimen general para todos, y lo dijo el mismo presidente de la República. Lo que se pretende, o lo que pretende el gobierno nacional, es que con el paso del tiempo el Código de Trabajo entre en desuso y esta nueva ley alternativa sea la principal. Y creo que eso va a perjudicar los derechos adquiridos, la no regresividad de derechos que está en la Si Constitución. hablan de desaparecer o de disminuir la preponderancia, si cabe el término, del Código de Trabajo para que la otra se eleve, ahí sí el país se revoluciona. Yo creo que eso es uno de los puntos de quiebre en estos 10 días de debate que tendrá la comisión especializada para analizar el informe para el primer debate. Y dentro, dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de esos 10 días que tiene para elaborar el informe, tendrá que dirigir 5 días específicamente para que todos los ciudadanos que quieran presentar su punto de vista puedan hacerlo. Entonces va a ser un análisis, un debate intenso que nos va a llevar a ver si es que se puede obtener una ley que pueda generar empleo sin afectar derechos. Déjanos un mensaje final, Gabriel, por favor. El mensaje final, Jefferson, es que la ley no es de todo malo.
Lo malo es que se pretenda aplicar una igualdad entre todos los empleadores. El mensaje es que necesitamos, el nuevo paso de este gobierno tiene que ser la reactivación económica. La ley apunta hacia allá. Sin embargo, hay ciertas restricciones que deben de ser moduladas.